Dios te bendiga, hermano, amigo que me escuchas. Te saluda tu hermano en Cristo, Néstor de León. Hoy el tema que vamos a ver, hermanos, que vamos a tratar de explicar o analizar, le he titulado El ladrón viene a hurtar. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Vamos a dejar esa primera parte, hermanos, de la porción de la palabra y vamos a analizar de qué ladrón está hablando. Vamos a ver de qué ladrón está hablando, a qué ladrón se refiere la palabra de Dios. Y no es un ladrón cualquiera, no es un ladrón de esos que se meten a una casa y se roban una cacerola, una cazuela, un sartén. No, hermanos. Está hablando de Satanás. Está hablando del enemigo número uno que tiene el cristiano. Y cuando habla, hermanos, que el ladrón no viene sino para hurtar. Y cuando habla de hurtar, hermanos, usted ha visto o tiene entendido que cuando una persona hurta algo, hermano, no le pide permiso. Esa persona entra a las casas, hurta lo que se va a robar, hermano, y se lo lleva sin autorización de nadie, hermanos. Pues déjeme decirle que el enemigo así es. Así actúa, hermanos, como ladrón. Actúa, hermanos, y entra a su vida sin que usted le dé esa autorización, sin que usted le dé permiso. Pero déjeme decirle que eso pasa, hermanos, solamente cuando usted se aleja de Dios. Porque cuando estamos cementados, cuando estamos firmes en el camino de Dios, el enemigo no puede entrar a nuestra vida, hermano. El enemigo no puede entrar en nuestra vida. Porque tenemos a un Dios poderoso, a un Dios maravilloso, a un Dios que todo lo puede. El enemigo, hermano, ha venido a hurtar lo que Dios le ha dado. De lo que Dios le ha bendecido, eso ha venido a hurtar el enemigo, hermano. Por eso hoy en día, cuando vemos la palabra de Dios, hermanos, Él nos está dando un consejo a tiempo. Él nos está diciendo, hermanos, el enemigo va y hurta lo que yo te he dado. Por eso es necesario que lo que Dios le ha dado a usted y a mí, hermanos, lo cuidemos. Por eso es necesario que lo cuidemos celosamente, hermanos. No como el celo que siente el hombre, hermanos, humano, no. Sino como el celo, hermanos, de que no hay nadie quien pueda entrar en nuestra vida, solamente Jesucristo. Solamente Cristo puede entrar en nuestra vida, hermano. Al hombre que está sin Dios, el enemigo lo tiene. Y el hombre no quiere escuchar palabra de Dios. El hombre no quiere escuchar consejo de Dios. Por eso es necesario, dice la palabra de Dios, que el hombre llegue al arrepentimiento para que sea salvo por medio de Jesucristo. La palabra de Dios dice que ha venido a matar, hermanos. Ha venido a matar la fe del cristiano. Ha venido a matar la esperanza del cristiano. Por eso el cristiano, usted lo escucha, hermanos, que pasa renegando y pasa diciendo: es que Dios no me escucha, es que Dios no me oye, es que Dios no me quiere hacer el favor, es que yo le sirvo a Dios
y no me sana de la enfermedad que yo tengo. Eso es lo que ha venido a matar el enemigo, hermano. Su fe en Cristo Jesús, su esperanza en el Señor, que un día estemos con Él en la eternidad. Por eso el cristiano, hermano, se regresa al mundo cuando no está firme, hermanos, y escucha la voz del diablo, y escucha los deseos del diablo, los deseos carnales, hermanos. Es necesario que usted y yo estemos firmes en la palabra de Dios, estemos firmes en el camino de Dios. Dios es maravilloso, hermanos. Dios es hermoso. Dice que ha venido a destruir también, hermanos. Y cuando habla de destruir, hermanos, está hablando, hermanos, que el enemigo ha destruido su familia. El enemigo llega a su familia, hermanos, y la destruye. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio unos hijos a usted maravillosos. A usted le dio una familia maravillosa y ha sido destruida por el enemigo porque no han buscado de Dios, porque no se han entregado a Dios, porque no se han acercado a Dios, porque no le han creído a ese Dios maravilloso. Por eso es necesario, hermanos, que le creamos a Dios, al que todo lo puede, a nuestro ayudador, dice la palabra. Tenemos que creer en ese Dios poderoso. Tenemos que creer en ese Dios maravilloso. La palabra de Dios dice que aquí ha venido a hurtar, hermanos. Le ha quitado de las manos a su hijo. Por eso solamente usted va a la iglesia, su hijo no está. Su hijo no lo ve en la iglesia porque anda en las drogas, anda en la discoteca, anda en el baile, anda en las fiestas paganas, anda en el mundo. Porque no quiere escuchar palabra de Dios. La palabra de Dios dice que los hijos son herencia del hombre. Dios nos da hijos como herencia, hermanos. Pero esa herencia muchas veces no la sabemos cuidar, no la sabemos valorar. Esa herencia, hermanos, la descuidamos cuando no buscamos de Dios, cuando no entregamos nuestras vidas al Señor, cuando no inducimos a nuestros hijos al camino de Dios. Es necesario, hermanos, que usted y yo llevemos al camino de Dios a nuestros hijos. Es necesario que usted y yo, hermano, entreguemos a nuestros hijos al Señor. Allá en el libro de Samuel vemos a aquella mujer, hermanos, que dice que le oraba al Señor y lloraba, dice. Y Dios le dio la oportunidad de que concibiera hijo, hermano. Pero dice que esa mujer entregó su vida de su hijo al Señor. Entregó a su hijo al Señor, lo presentó al Señor, hermano, y lo dedicó a Él. Por eso hoy en día, hermano, cristiano, amigo, es necesario que entreguemos nuestra vida al Señor. Es necesario que nos arrepintamos. Es necesario que le sirvamos. Es necesario que le busquemos en espíritu y en verdad, dice su palabra. La palabra de Dios es maravillosa, hermanos. La palabra de Dios es hermosa. Pero solamente tenemos que obedecer a su palabra, dice la palabra de Dios. Tenemos que obedecer a ese Dios maravilloso. De verdad, hermanos, es difícil cuando uno ve a un cristiano que se vuelve atrás, hermanos. Que después de ser un siervo de Dios, que después de ser un instrumento de Dios, hermano, usted lo ve destruido porque el enemigo así lo tiene, porque así se lo permitió a esa persona, que el enemigo entrara a su vida. Yo he visto hermanos, he visto pastores, hermanos, he visto evangelistas destruidos por el enemigo.
porque no le han creído a Dios, porque no se entregaron a Dios por completo, porque no obedecieron a Dios, porque no estaban en oración, hermanos. Es necesario, hermanos, que usted y yo estemos en oración. El ladrón viene a destruir, hermanos, y quiere destruir las iglesias. La iglesia de Dios quiere destruir al ladrón, hermanos, porque a él no le conviene que usted esté en la eternidad, que usted sea salvo, hermanos. Él quiere que usted, juntamente con el enemigo, esté allá en el infierno un día, hermanos. La palabra de Dios ahí nos advierte, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y ahí nos dice, hermanos, que no es de extrañar que aún Satanás, hermanos, se disfraza como ángel de luz. Satanás le enseña lo más bonito al hombre, hermanos. Le enseña sus deleites, lo que al hombre le gusta, hermanos. Satanás se lo muestra en una bandeja de plata, hermanos. Pero ¿sabe qué? Él está diciendo que haga eso, hermano, lo malo, hermano, y que no le va a pasar nada, porque dice la palabra que él se disfraza, hermanos, como ángel de luz. Y el cristiano, cuando no está firme en el Señor, le cree, hermanos. Y por eso usted lo va a ver después, hermanos, tirado, derrotado, hermanos. La palabra de Dios también ahí en el Evangelio, hermanos, según Mateo, en el capítulo 24, versículo 24, también nos habla, hermanos, donde dice que se levantarán falsos cristos, hermanos, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así, dice, engañar, y si es posible, dice, aún a los escogidos de Dios. Alerta, hermanos, estemos alerta. Por eso hoy en día usted va a ver iglesias grandes, hermanos. Iglesias donde no cabe la gente, pero ¿sabe qué? ¿Por qué están ahí? Porque les consienten todo lo malo, hermanos, porque no les dicen la sana doctrina, porque no les dicen que hay un infierno, hermanos, porque no les dicen que se tienen que arrepentir. Pero hoy en día yo le estoy diciendo, amigo, hermano que me escucha, tienes que arrepentirte, tienes que entregarte al Señor. Entrega tu vida a Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación y vida eterna, hermanos. Es necesario, hermano, amigo, que prediquemos la palabra. Prediquémosle la palabra al amigo. Es necesario que usted salga a las calles y lleve las buenas nuevas de salvación a todas aquellas almas que andan perdidas, hermanos. Ahí en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, ahí habla, hermanos, en el capítulo 16, en el versículo 15. Vayan y prediquen a toda criatura, dice. Hay que salir, hermanos, a predicar la palabra. Hay que traer esas almas, hermanos, a Jesucristo. Jesucristo le da la oportunidad al hombre, hermanos, para que sea salvo. Jesucristo le dio la oportunidad a usted y a mí, hermanos, y por eso hoy tenemos una salvación. Por eso hoy, hermanos, Dios nos apartó, hermanos, del pecado. Por eso hoy, hermanos, Dios nos apartó de la maldad. Usted tiene que recordar de dónde lo sacó el Señor, hermano. Usted tiene que recordar que el Señor nos sacó de lo más vil, hermanos. Y la palabra de Dios nos está alertando y nos está diciendo, hermanos, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, hermanos. Es necesario, hermanos. Ahí vemos en el capítulo 3 en Génesis, hermanos.
Cómo Satanás engañó, hermanos, a la mujer. Ahí dice la serpiente, pero la serpiente es Satanás, hermanos. Y dice que fue engañada la mujer. Y le dijo, si comes de este fruto, si comes de este árbol, tus ojos van a ser abiertos. No te va a pasar nada. Y dice la palabra de Dios que la mujer fue engañada, hermanos, le obedeció, escuchó la voz del diablo, hermanos. Por eso hay personas que escuchan la voz del enemigo, hermanos, y no escuchan la voz de Dios. No escuchan el llamado del Señor, no escuchan la palabra de Dios, no escuchan cuando Dios está hablando por medio de sus siervos, por medio de la radio, por medio de una alabanza, hermanos. No quieren escuchar ese llamado. ¿Saben por qué? Porque quieren deleitarse en el mundo, porque quieren deleitarse en la carne, hermanos. Y por eso los va a ver, hermanos, en la calle, hermanos, deleitándose en el pecado. Jovencitas, hermanos, prostituyéndose. Jovencitos, hermanos, prostituyéndose. Jovencitas y jovencitos en las pandillas, en la drogadicción, en el alcoholismo. Jovencitos, hermanos, que andan robando, que andan matando, que andan hurtando. No quieren escuchar el llamado de Dios porque se les hace fácil, hermanos. Lo que el diablo les ha metido en la mente y en el corazón de ellos, se les hace fácil hacer las cosas malas, hacer la maldad, hermanos. Pero la palabra del Señor dice que la paga del pecado, hermanos, es muerte. Ahí en Romanos 6:23. Pero también dice la palabra ahí mismo: mas la dádiva de Dios es vida eterna, hermanos, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, dice. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos. Fueron destituidos, hermanos, de la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos dice ahí en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te vayas al infierno. Ahí en San Juan, también ahí mismo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 17. Ahí dice que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo. Dios mandó a su Hijo, dice, para que el mundo sea salvo, dice, por medio de Él. Qué bendición más grande, hermanos, que Dios se fijó en usted, se fijó en mí, puso esa mirada maravillosa, hermanos, puso esa mirada de misericordia, hermanos, y no es porque lo mereciéramos, sino es por la misericordia del Señor, que usted y yo ahora estemos alabando y glorificando el nombre del Señor. Es necesario, hermanos, que busquemos a ese Dios poderoso, a ese Dios misericordioso. Dice ahí en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, se da cuenta que el pecado es muerte. Pero dice la palabra de Dios: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice. La muerte pasó a los hombres, hermanos. Un día usted y yo vamos a morir. Vamos a partir de este mundo. Yo le pregunto, si usted muere hoy,
Si yo muero hoy, ¿usted sabe a dónde va? Dios conoce su corazón. No es una casualidad que usted esté escuchando, hermanos, este mensaje. No es una casualidad que usted esté escuchando esta palabra, hermanos. Es la misericordia de Dios, hermanos, y Dios está hablando a su vida. Dios está hablando a mi vida, hermanos. Dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. Es necesaria la santidad, hermanos, en la vida del cristiano. Es necesario que busquemos esa santidad, hermanos, en el Señor. Solamente Él nos puede dar esa santidad a usted y a mí, hermanos. Y esa santidad quiere decir que tenemos que vivir lejos del pecado, alejado del pecado, hermanos. Ya no hacer lo que antes hacíamos, hermanos. Ya no hacer lo que antes, en lo que antes nos deleitábamos usted y yo, hermanos. Dice que Dios nos hizo nuevas criaturas, nuevos hombres. Hombres diferentes, mujeres diferentes, jóvenes diferentes. Porque dice la palabra de Dios ahí en Génesis, cuando habla de la creación, dice que Dios hizo al hombre, dice, a su imagen y a su semejanza de Él. A la semejanza de Dios nos hizo, hermanos. Cuando nosotros nacemos, hermanos, Dios nos hace a la semejanza de Él, hermanos. Porque Dios es perfecto. Pero ¿sabe qué? El hombre, hermanos, en su caminar de la vida va desordenado, Señor. Va desordenado el hombre, el Señor, el amigo, el hermano, la amiga, la hermana. Ya no quiere obedecer, hermanos. Ya hoy dicen, es que el pastor me está diciendo que yo tengo que cambiar. Es que el pastor no es el pastor, hermanos, es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor, hermanos. Por eso la gente en las iglesias anda como quiere, hermanos. Y usted va a ver iglesias grandes, hermanos, que entre comillas, según ellos, se gozan, hermanos, pero no. Ese gozo es ficticio, ese gozo es humano, ese gozo no viene de parte de Dios, hermanos. El gozo que tiene que haber en nosotros, hermanos, es cuando Cristo vive en nosotros y cuando hay una nueva vida y cuando hay una nueva forma de vivir, hermanos, y cuando damos testimonio, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nosotros, y cuando la gente dice y cuando la gente nos mira, este hombre es diferente, esta mujer es diferente, este joven es diferente. Ahí es cuando nosotros, hermanos, hay un gozo en el Señor y nos gozamos y podemos ver de dónde nos sacó el Señor, hermanos, y la gente se puede gozar también y puede ver, hermanos, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que todo lo puede, hermanos, que hay un Dios que puede transformar la vida de las prostitutas, la vida del homosexual, que hay un Dios que puede transformar la vida del pandillero, que hay un Dios que puede transformar la vida del homicida, hermanos, la vida del sicario, hermanos, la vida del que vende droga. Dios puede transformar tu vida, joven, amigo que me escuchas, que estás sin Cristo. Entrega tu vida a Jesucristo, entrégate a Él. Mañana sea tarde quizás para ti, hermano, amigo. Hoy es día, hermano. Hoy es día, amigo. Hermano, si estás mal, reconcíliate con el Señor. Si le has fallado al Señor, reconcíliate y dile al Señor: Señor, perdóname. Amigo, si no le has entregado tu vida a Cristo, dile: Señor, ayúdame. No puedo salir de la droga solo. No puedo salir del alcoholismo solo. No puedo dejar la pandilla solo. No puedo dejar los malos hábitos, el cigarro, no puedo. Ayúdame, Señor. Tenemos a un Dios que lo puede hacer, amigo. A un Dios que puede transformar tu vida. A un Dios que puede cambiar tu vida, hermano.
Ahora las iglesias, hermanos, se están dividiendo. Porque hay hombres, hermanos, que han entrado encubiertamente, dice, ahí en Judas. Ahí lo habla, hermanos, que han entrado encubiertamente, dice. Y dice que la libertad que Dios nos ha dado lo han convertido en libertinaje, dice la palabra de Dios. Por eso hoy usted ve tanta irreverencia en los altares, en el púlpito. Ya no hay respeto. Allá cuando vemos aquella porción donde Jesús llega y les dice: ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Porque ahora ya no hay respeto, hermanos. Hay iglesias que parecen cine, hay iglesias que parecen discotecas. Un montón de luces en los altares, hermanos. Y quieren darse fama a los predicadores. Y quieren ser famosos. Pero dice la palabra de Dios que el único autor de la salvación y de la fe es Jesucristo. Es el único, hermanos. Según las estadísticas, hermanos, de algunos libros famosos que hay en el mundo, hermanos, y entre los mejores libros que hay en el mundo, han reconocido que el único libro que es más famoso a través del mundo, hermanos, porque todo mundo lo ha visto, porque todo mundo sabe de él, y esa es la palabra de Dios, hermano. Esa es la palabra de Dios, amigo. Y entre los hombres más famosos, hermanos, aquí en la tierra y allá en el cielo, es Jesucristo, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, hermanos. Entonces, ¿por qué el hombre se quiere dar fama, hermanos? Que es un gran predicador, que es un gran levita, que es un gran ministro de la alabanza. Ahora ya quieren ser de esos ministros famosos. Ya quieren cobrar la palabra de Dios, ya quieren cobrar las alabanzas. Y no se recuerdan, no se acuerdan que la alabanza es para Dios, no es para el hombre. Que la palabra de Dios es para el hombre. Y la quieren cobrar, hermanos, y quieren hacer negocio. Porque han sido engañados, hermanos, por Satanás. El diablo los ha engañado. El diablo ha minado su mente. Y por eso actúan de esa manera, hermanos. Dios nos está hablando, hermanos. Dios te está hablando, amigo. Es necesario, hermanos, que nos acerquemos. Es necesario que nos entreguemos a Él. Cuando yo voy a los hospitales, hermanos, amigo que me escuchas, yo veo personas que se están muriendo, que la ciencia ya no puede hacer nada, que la ciencia ya los desahució de una enfermedad, de un accidente. Y me han dicho: no me quiero morir, hermano. Ore,
ore por mí. Pero yo les pregunto, ¿cuánto tiempo te ha dado Dios para que te acerques a Él, para que te entregues a Él, y no has obedecido a su palabra, no has obedecido? Dios te ha hablado de muchas maneras y no has escuchado el llamado de Dios. Dios te ha llamado por medio del siervo de Dios. Dios te ha llamado por medio de la radio. Dios te ha llamado por medio de una alabanza, por medio de una persona, por medio de un hermano, por medio de un amigo. Dios te ha llamado y no has querido entregar tu vida a Jesucristo. El diablo viene a engañar, hermanos, sutilmente a la humanidad. Ahora en día, hermanos, si usted va por las calles, es normal ver a un homosexual de la mano con otro homosexual, hermanos. Por eso hoy en día, hermanos, es normal también ver en las iglesias, hermanos, a jovencitos que andan con sus pantalones bien pegados como mujer, hermano. Que el Señor reprenda al diablo, porque los ha engañado. Sutilmente han sido engañados por no leer la palabra, por no entregar su vida a Cristo. Ahora los va a ver depilados de las cejas y dicen que son metrosexual. No son metrosexual, son homosexuales. Porque solamente un homosexual se depila, solamente un homosexual se pone esos pantalones pegados. Y algunas veces dicen, es que estamos en el siglo XXI. Es que yo soy joven y yo tengo que disfrutar. No. Dios no te ha dado la vida para que la disfrutes en deleites, en pecado. Dios te dio la vida para que le alabes a Él, para que le glorifiques, para que seas salvo por medio de Él, por medio de Jesucristo. Para eso Dios te dio la vida, para eso Dios te dio la oportunidad de vivir. Por eso Dios te ha librado de accidentes. Y la gente piensa de que tuvo suerte en un accidente. Y dicen, ¿qué suerte tuve? No, no fue suerte, fue la misericordia de Dios. Porque ahí estaba Dios a tu lado y te libró de ese accidente. Te libró de la muerte, te libró de la enfermedad, te libró del SIDA, te libró del cáncer. Y no es por suerte. Y no es porque seamos merecedores de eso, no. Es porque Dios te está hablando, es porque Dios te está haciendo un llamado. Hoy es necesario que te acerques y te entregues a Jesucristo. Es necesario, hermano, amigo. Es necesario que dejes de pecar, amigo. Es necesario, hermano, que te vuelvas a los caminos del Señor. Que te vuelvas a Él. Dice la palabra de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Un día usted va a morir y va a entregar cuentas al Señor. Y le va a decir, ¿qué hiciste de tu hijo que te di? ¿Qué hiciste de tu hija que te di? ¿Qué hiciste de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué hiciste de esa familia que yo te permití que te formases con esa familia, como una familia de Dios? Pero como varón a veces no buscamos a Dios. Como varones no queremos nada con el Señor. Así estaba yo un tiempo, no quería nada con el Señor. Y me deleitaba en las cosas del mundo. Y me deleitaba en las cosas de la carne. Pero ¿sabe qué, hermano, amigo que me escucha? Dios trató un día conmigo.
Porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Él conoce, hermanos. Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él sabe, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Él sabe cómo iba a ser usted, cómo iba a ser yo. Por eso es necesario, hermanos, que le obedezcamos a ese Dios poderoso. El tiempo se acaba. Cristo viene pronto por su iglesia. La iglesia tiene que estar preparada, dice que sin mancha alguna. Dice, para recibirle a Él y encontrarnos con Él en las nubes, dice, en el cielo. Es necesario, hermano, que se prepare, que ya no esté durmiendo ahí, que ya no sea nada más un hermano más en la congregación. No, es necesario que se ponga a trabajar, que lleve las buenas nuevas de salvación a la calle, que vaya a arrancar esas almas del enemigo y se las lleve a Cristo, y las lleve y le diga, Señor, aquí están estas almas que tú rescataste, que tú me mandaste a traerlas. La gente no quiere escuchar, hermanos, la gente no lo va a querer oír, pero usted tiene que cumplir con la palabra de Dios, hermano. Usted tiene que obedecerle a Dios, usted tiene que decirle, Señor, aquí estoy. Como Pablo un día le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y dice la palabra de Dios que Pablo le sirvió, dice, era un evangelista, hermano, bendecido, era un evangelista, hermano, que hacía la obra de Dios, hermanos. Desde que conoció al Señor, desde que Dios trató con él, Pablo obedeció, hermanos. Por eso, hermano, es necesario que obedezcamos. La obediencia en la vida del cristiano es muy importante. La obediencia en la vida del hombre, hermanos, es muy importante. Porque la desobediencia nos lleva a la muerte, hermanos, a la destrucción. Nos lleva al fracaso. La desobediencia, hermanos, nos lleva a fracasar en nuestra vida. Y en nuestra vida no tiene que haber fracaso. En el cristiano no tiene que haber fracaso. En el cristiano tiene que haber victorias. Porque ¿sabe qué? Dios nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. Usted es un vencedor en Cristo, hermano. Usted es un vencedor en Cristo, amigo. La victoria se la va a dar el Señor. Porque Él va peleando la batalla delante de nosotros. Él va peleando con el enemigo. Él va apartando y va limpiando nuestro camino. Dice la palabra de Dios ahí en Josué. En Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo es importante, hermanos. El esfuerzo es importante, amigo. Quizás tú no puedas. Quizás tú quieres, pero no puedes salir de la droga. Quizás tú quieres y no puedes salir del alcoholismo. Pero puedes buscar la ayuda en Cristo Jesús. Porque solamente Él te puede cambiar. Porque solamente Él te puede ayudar. Porque solamente Él puede transformar tu vida. Porque solamente Él puede hacer maravillas hermosas en tu vida, amigo. A Dios sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario.
por usted y por mí. Pero la gente no valora lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Dios hizo por usted y por mí. A veces no lo valoramos y lo tenemos tan de menos que descuidamos nuestra vida espiritual. Es necesario, hermanos, que nuestra vida espiritual esté activa, hermanos. Y lo vamos a lograr solamente en oración y ayuno, solamente leyendo la palabra, solamente en comunión con nuestro Dios, solamente adorándole, solamente exaltándole, solamente alabando su nombre, solamente congregándonos, hermanos. Es necesario que te congregues, es necesario que te acerques a Dios. La gente ya no quiere ir a las iglesias y dice es que Dios está en todos lados. Sí, Dios está en todos lados porque es omnipresente, pero es necesario que tú y yo vayamos a una casa de oración a pedirle al Señor, porque para eso Dios estableció su casa de oración, para que ahí recibamos bendiciones, para que ahí recibamos dones, para que ahí recibamos milagros, para que ahí Dios transforme nuestras vidas, para que ahí podamos sentir la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante en tu vida y mi vida. Él viene a redarguir, dice, los corazones. Él viene a enseñar. Él viene a recordarnos, hermanos. Por eso cuando quieres pecar, hermana, hermano, cuando quieres hacer lo malo, hay alguien que te recuerda y te dice, aquí estoy, no lo hagas. Y ese es el Espíritu Santo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es el Señor, que dejó a su Espíritu Santo para que nosotros fuéramos guiados, para que nosotros fuéramos alcanzados por la misericordia de Dios. Gracias a Dios, hermano, que usted está en una iglesia, que usted ahora le alaba el nombre de Dios. Pero afuera también hay necesidades. En los hospitales, en las cárceles, hay necesidades, hermanos. Ahí en los hospitales, hermanos, usted va a ver a gente afuera de los hospitales. En nuestros países, hermanos, México, El Salvador, Honduras, etcétera, hermanos, otros países, va a ver la gente, hermanos, en los hospitales afuera, porque su familia está dentro, internados, y esa gente necesita una palabra de aliento. Esa gente que está afuera, hermanos, necesitan una palabra, hermanos, de fortaleza. Y que usted vaya y les diga, Dios está contigo, hermano, confía en el Señor, que tu hija, que tu hijo va a ser sano, que tu papá, que tu mamá va a ser sana. El diablo viene a engañar de muchas maneras, hermanos. Viene a matar, viene a destruir, viene a hurtar, hermanos. Pero la palabra de Dios dice ahí mismo en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, dice, y para que la tengan en abundancia. Cristo es abundancia, hermanos. Cristo es vida. Cristo es verdad. Ahí en San Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, sino por mí.
Nadie va al Padre, hermanos, si no es por Jesucristo. Porque solo hay un mediador entre Dios y el hombre, hermano. Y ese es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Solamente hay uno, hermanos, que te lleva a la vida eterna, y ese es Jesucristo, hermanos. Solamente hay uno, hermanos, que da la salvación, y ese es Jesucristo. Amigo, que me escuchas, entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Cristo. Este mensaje no es una casualidad. Esta palabra no es una casualidad que tú estés escuchando. La palabra de Dios dice que entregues tu vida a Jesucristo. Hoy que tienes vida, hermano, hoy que tienes vida, amigo, amiga, entrega tu vida. Arrepiéntete y entrega tu vida a Jesús. Jesús salva, Jesús sana. Jesús cambia la vida del hombre. Jesús transforma. Porque es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y no hay ningún otro Dios, hermanos. Aquí no existe María que salva, no. Aquí no existe San Juditas. Aquí no existe el niño de Atocha, no, hermanos. Aquí solamente Jesucristo, el único que salva al hombre, el que da vida eterna. Aquí no le va a pedir usted a la Santa Muerte, como dicen unos, que de santa no tiene nada. Que el Señor reprenda al diablo. No, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que Jesús, que Cristo venció a la muerte. Entonces la muerte no puede ser más que Cristo. Porque Él dice venció a la muerte. Dice que al tercer día, dice, resucitó. Y está a la diestra de Dios Padre. Un día estaremos con Él, hermanos, en la eternidad. Un día estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Por eso, hermanos, amigo, entrega tu vida a Jesús. Ahí en Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, el diablo, hermanos, la serpiente antigua, dice, que se llama, dice, Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo, dice, el cual engaña, al mundo. Dice, fue arrojado, dice, a la tierra. Él y sus ángeles fueron arrojados, hermano. Y el diablo lo que quiere, hermanos, es ganarse a la humanidad. Y que esa humanidad entera, hermanos, esté en el infierno juntamente con él. Y que estén por la eternidad ahí, hermanos. Pero Cristo te trae, hermanos, palabra. Y dice ahí en Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo, tú y toda tu casa, hermano. Solamente de creer en Jesús, hermanos. Pero también en obedecer, hermanos. Y tenemos que creerle a ese Dios poderoso, a ese Dios misericordioso, a ese Dios que todo lo puede, hermano. Cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, hermano. Dios puede transformar la vida de tu hijo, de tu hija. Dios puede transformar la vida de tu esposo, la vida de tu esposa, hermana,
hermano, perdón. Puede transformar la vida de tu esposa, hermano. Hermana, la vida de tu esposo. La vida de tu sobrino, la vida de tu papá, la vida de tu mamá puede transformar el Señor. Pero solamente es que le creas a Él. Solamente es que creas en ese Dios poderoso. Solamente es que creas en ese Dios misericordioso, en el que todo lo puede, en el que para Él no hay imposible, hermano, amigo. Dios quiere sacarte de ese lodo cenagoso donde estás, de ese pecado más vil donde estás. Te quiere sacar el Señor. El diablo no quiere soltarte, pero Dios quiere sacarte, y hoy te está haciendo una invitación para que te acerques a Él, para que te entregues a Él, para que le digas: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Hay dos caminos, uno ancho, que lleva a perdición y a fuego eterno, y uno angosto, que lleva a salvación y a la vida eterna. Tú escoges, amigo. Tú escoges, hermano, que te has alejado de Dios. Tú ya conoces la palabra. Tú ya sabes de la palabra. Dios te ha hablado. Y hoy es día que te entregues a Él. Hoy en este día ha llegado tu día de salvación a tu hogar, a tu vida. Porque Jesús es salvación, hermano, amigo. Él vino a salvar. Él vino a buscar lo que había perdido, lo que se había perdido. Y por la misericordia y el amor de nuestro Dios, hermano, hoy Dios te está haciendo la invitación a que entregues tu vida a Él. Dios te quiere dar salvación. Dios te quiere sanar. Dios te quiere libertar. Dios quiere ayudarte. Hoy Dios es tu pronto auxilio, amigo, hermano, que estás lejos de Dios. Hoy el Señor es tu pronto auxilio. Dice la palabra: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Te hago esa hermosa invitación, amigo que me escuchas. Judas estuvo cerca de esa salvación, y Dios lo había escogido, y Cristo lo había escogido, pero Judas le falló al Señor y le entregó por unas monedas de plata, dice la palabra de Dios. No seas como Judas, que le vas a entregar por unas monedas de plata al Señor. No. Dios quiere llamarte al arrepentimiento. Entrega tu vida y salvo serás. Para mí, hermano, fue un gusto predicar esta palabra, compartir esta palabra. Espero que haya sido de agrado a tu vida y que la guardes en lo más profundo de tu corazón, y que recuerdes cuando estés en lo malo que esta palabra un día la escuchaste y Dios te habló por medio de ella. Que Dios te bendiga.